Bueno, vamos a ir a lo que es teorema del coseno, ¿sí? Hemos cambiado la mesa, hemos ido a una pizarra, ¿sí? Vamos a ir a lo que es teorema del coseno. Como vimos antes para el teorema del seno, ¿sí? Hemos empezado a ver los triángulos oblicuángulos y le hemos dado una nueva forma le hemos dado no una nueva forma, sino una nueva óptica de cómo nosotros debemos observar el triángulo. Por ejemplo, vamos acá, si yo quisiera ponerle nombre, le voy a poner a los vértices nombres con letras mayúsculas y a sus lados opuestos nombres con letra minúscula para hacer más fácil las fórmulas de los teoremas. Hemos visto el teorema del seno, en donde me decía que de estos 6 datos yo tenía que tener 3 y sí o sí 2 tenían que estar enfrentados. Pero ¿qué pasa cuando no pasa esto? Cuando no tengo datos enfrentados. ¿Qué cosa uso? ¿Cómo resuelvo? Bueno, acá es donde entra el teorema del seno. Para que se anoten y para que lo escriban, ¿sí? Teorema del seno se utiliza cuando tengo los 6 datos y justamente tengo de estos 6 datos los 3 lados. Solamente los 3 lados. O cuando tengo 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, este y este ángulo. Si ustedes ven, tengo una letra A, una B y una C. No tengo 2 letras enfrentadas. Si yo elijo los 3 lados también, A, B y C, son las 3 letras pero ningún dato enfrentado. O sea que en estos dos casos el teorema del seno no se puede usar, se usa el teorema del coseno. El teorema del seno era una fórmula larga con 3 partes. El teorema del coseno no. El teorema del coseno son 3 fórmulas y aunque a ustedes les parezca difícil de memorizar o complicadas, son más fáciles de lo que uno piensa porque son las 3 muy parecidas. Entonces uno por analogía puede sacar las otras. Hay una fórmula por ángulo. ¿Cuál es la fórmula? Por ejemplo, la de A es A minúscula, que se refiere al lado A, cuadrado, es igual a los otros dos lados al cuadrado sumados. ¿Sí? Recuerden que yo le pongo la patita esta a la C minúscula para diferenciarla de esta C. ¿Sí? Yo lo hago para que en la explicación ustedes entiendan de qué C estoy hablando cuando la escribo. Menos 2 por B y C, otra vez los otros dos lados, estos dos lados de acá, por el coseno del ángulo A. ¿Sí? O sea que si yo tengo de dato el ángulo A, tendría que usar esta fórmula. Si yo tengo dato el ángulo A, voy a tener los lados B y C, porque son los lados que me comprenden a este ángulo. Y ahí tengo todos los datitos. ¿Qué resuelvo? El valor de A. ¿Cómo son las fórmulas de los otros? Exactamente iguales. B cuadrado es igual a, y que ahora que no tengo acá no tengo B, ¿qué voy a tener? A cuadrado más C cuadrado, menos 2 por A por C, por coseno de, en este caso, como estoy haciendo B, ángulo B. Y la tercera ya sale por descarte. C es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C mayúscula. Estas 3 fórmulas son el teorema del coseno. Pueden utilizar cualquiera de las 3. ¿Sí? Entonces vamos a ir a un ejemplo específico para que ustedes lo puedan ver cómo se utiliza. ¿Sí? Casi siempre se utiliza para arrancar este teorema del coseno porque nos faltan los datos y una vez que ya averiguo un dato con este teorema puedo volver a usar el teorema del seno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un triángulo en donde
tengo oblicuo ángulo, lados que no sé cuánto valen. Y yo te digo que este lado vale 70 grados. Y que este lado vale 13 y que este lado vale 15. No tengo ninguno de los datos enfrentados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarles letras a los vértices en el sentido de las agujas del reloj y a sus lados opuestos la misma letra pero en minúscula. Este vendría a ser B y este vendría a ser C. Por descarte o teniendo en cuenta cuál de estas tres fórmulas debo utilizar, qué ángulo tengo, el ángulo A. Por lo tanto voy a usar la fórmula A. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno de A. ¿Sí? Una vez que yo tengo plasmada la fórmula, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar los datos. B es 15, por lo tanto me va a quedar A cuadrado es igual a 15 al cuadrado. C minúscula más 13 al cuadrado. ¿Sí? C minúscula era 13, ¿sí? Menos 2 por B. B era 15. Por C, que era 13. Por coseno de A, que el ángulo A era 70 grados. Y acá vamos a empezar a resolver. Entonces ahora tenemos, acá aparece la calculadora científica de abajo, ¿sí? Que poner 15 al cuadrado. ¿Sí? Yo les recomiendo que lo hagan paso a paso. Pueden cargar toda la cuenta en la calculadora científica de una, pero es para hacer lío eso. 225 más 13 al cuadrado ...13 al cuadrado... 13 al cuadrado, entonces es 169. Menos. Y acá sí. ¿Por qué? Porque acá hay un error que ustedes cometen. Primero multiplican esto y después hacen el coseno y erran todo lo que es regla de separar en términos. Consejo: en la calculadora ustedes ponen el menos acá y escriben todo esto. ¿Sí? Como 2 por 15 por 13 por coseno de 70 igual. Y ahí les va a dar un número con coma. Siempre usen 3 decimales. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Van a escribir, en este caso, 133 con 388. ¿Sí? Si les llega a dar negativo, van a cambiar este menos por un más. Pero nada más, porque si ustedes lo hacen después, cometen errores a la hora de separar en términos. Ahí el cuadrado se iba, si ya resolví. Entonces ahora hacemos la suma. Hacemos 225. ¿Sí? 225 más 169 menos 133 con 388 igual nos da 260 con 612. Si yo quiero averiguar el lado A, me falta hacer algo. Este cuadrado que está va a pasar como raíz cuadrada, que va a ser el final de este teorema del coseno. Raíz cuadrada de ANS, si ponen ANS es el resultado anterior. Entonces este resultado que ustedes tienen en el visor vendría a ser ANS. Entonces la raíz cuadrada de ANS 16,143. 16,143. Es decir, que el lado A vale 16,143. A partir de acá ustedes ya tienen dos datos enfrentados.
Por ende, a partir de acá pueden usar el teorema del seno, que es lo que vimos antes, ¿sí? Bueno, acá tenemos el otro caso, ¿sí? En donde tenemos todos los lados, pero no tenemos ningún ángulo. O sea, vamos a pasar a nombrar el triángulo. Este caso, ya no elijo la fórmula dependiendo del ángulo que tengo de datos, sino del ángulo que yo quiera averiguar. Si quiero averiguar el ángulo B, uso la de B. Si quiero averiguar el ángulo C, uso la de C o la de A como usamos antes. Entonces, yo voy a pasar a usar, tengan mucho cuidado con esto, a la hora de nombrar los lados y de cargarlos en la fórmula, porque depende mucho el resultado de eso. Voy a elegir la de B. Quiero averiguar cuánto vale el ángulo B. Pueden usar las tres y averiguan los tres ángulos, pero pueden averiguar un ángulo solo y después usar el teorema del seno para el resto. Básicamente, ¿sí? Lo que va a pasar es... Vamos a poner ahí, ¿no? Vamos a usar la de B, dijimos. B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por coseno de B. Entonces ahora vamos reduciendo un poco la fórmula. Vamos a reemplazar a B, y acá es donde si nosotros reemplazamos mal, nos da cualquier cosa. A y C. 2 por A y C. ¿Sí? Por coseno de B, porque es mi incógnita. Entonces yo ahora de acá voy a pasar a hacer el despeje al revés. Voy a tratar de todo esto ir llevándolo para allá. Entonces vamos a empezar a resolver, ¿sí? 11, 121 al cuadrado, ¿no? 11 al cuadrado, 121. Después tenemos 13 al cuadrado, que lo habíamos hecho recién, ¿sí? Que es 169. Después tenemos 15 al cuadrado, que era 225, también lo habíamos hecho recién. Menos 2 por 13 por 15, que es 390 por coseno de B. No puedo multiplicar el coseno porque B no tiene valor. Entonces acá es donde empieza nuestro despeje. 121. Si yo separo en términos, 169 está sumando, pasa restando. 225 está sumando, pasa restando. Pero este menos 390 está multiplicando. Así que tengo que esperar. ¿Por qué? Porque va a pasar a dividiendo. Si está multiplicando a mi variable, que es B, que es lo que yo quiero averiguar, va a pasar dividiendo. Entonces voy a hacer 121 menos 169 menos 225 me da menos 273. Este 390 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 390. La pregunta es, ¿por qué no cambia el signo? Porque el signo no cambia, cambia la operación. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si estuviera restando, sí pasa sumando. Pero este menos 390 está multiplicando, menos 390 pasa dividiendo. Menos dividido menos, ese resultado va a ser más. ¿Sí? No puedo dejar positivo y expresarlo así directamente en la calculadora, porque este coseno va a pasar como arco, ¿sí? Como arco coseno de 273 sobre 390. Y ahí me queda la B despejada. Lo cargo en la calculadora. Aprieto Shift. Coseno me pone el, ¿sí? Para que lo vean ahí. Pongo Shift coseno y me pone coseno a la menos 1. Y ahora le voy a cargar la fracción. 273, tecla de fracción, 390.
igual, y ahí me va a dar el ángulo. Grados, minutos y segundos, y me queda 45 grados, 34 minutos, 22, no, 23, porque es 22,7. Como el 7 es más grande que 5, ya lo redondeo para arriba. 23 segundos. Y ahí utilicé el teorema del coseno para averiguar el ángulo. ¿Sí? Hola chicos de cuarto, bueno, este videito de teorema del coseno va a completar lo que el videito anterior de teorema del seno y de trigonometría. Y bueno, va a tener actividades, pero más que nada les quería avisar y decir que bueno, que esto ya va a pasar y que bueno, pónganle onda, pónganle un poquito más de ganas, que hagan caso, no salgan, respeten lo que los médicos dicen, por algo lo dicen, no se lo tomen a chiste, traten de ponerle la mejor de las ondas, reírse, jugar, divertirse, hacer las tareas un poco para distraerse. Saben que pueden contar conmigo para lo que quieran. Con cuarto C nos hemos visto, algunos me conocen de tercero, de haberme tenido, otros cuarto A no los tuve nunca, pero hay algunos que me conocen de tercero también. Saben que pueden contar conmigo para lo que quieran, cualquier mensajito va a ser bienvenido, así que un abrazo grande, enorme para ustedes y sus familias. Y métanle que ya nos vamos a estar riendo y disfrutando de un día de clase en la escuela, que uno siempre dice, hay que ir a la escuela, y ahora uno la extraña, ¿no? Así que es un refugio, aparte de a veces de ser un lugar para estudiar, es un refugio donde uno está con amigos y pasa el tiempo riéndose. Así que un abrazo grande y cuídense.